¿Qué tal? Buen día. Vamos a iniciar con nuestra clase de criminología y vamos a ver lo que es la criminalidad, concepto y naturaleza. En concepto, la criminalidad es la cantidad o proporción de crímenes cometidos en cierto lugar y en cierto periodo de tiempo. La naturaleza humana influye favoreciendo o dificultando que alguien desarrolle conductas antisociales. El ambiente compensa o agrava la predisposición o vulnerabilidad heredada. Ok, entonces recordemos que la criminalidad son todos los delitos cometidos en cierto periodo, en cierto tiempo y en cierto espacio. Esta criminalidad tiene una clasificación. Los psicoanalistas clasifican a la criminalidad en base a la conducta de los criminales y en estos encontramos criminalidad crónica, de acciones criminales, de individuos criminalmente afectados, de sujetos proclives a la delincuencia por la estructura de su aparato anímico. Y de aquí tenemos tres tipos de criminalidad dentro de esta clasificación. Es la criminalidad accidental, que comprende las acciones criminales del hombre, no delincuentes, por inclinación. Tenemos otra clase de criminalidad en la clasificación de la delincuencia, que es la criminalidad fantástica. Existe en todo hombre que es un criminal en potencia. Toda persona piensa cometer delitos. Esa criminalidad aflora en los sueños, chistes y actos fallidos. Llámese ensueño, el soñar despierto, en un deseo fantástico de ser criminal, que manifestándole a quien ha sido golpeado o vejado, por ejemplo, que sueña con matar a su ofensor. Ok, vamos a explicar primero la accidental. Son acciones o es la criminalidad que no es cometida con cierto fin, sino que por su nombre, como su nombre lo dice, pasa por algún accidente, por cierta cuestión. La fantástica es aquella que imaginamos hacer. Por ejemplo, si tú sueñas que alguien te golpeó, posteriormente vas a querer golpearlo o lo vas a golpear en tus sueños o en tus pensamientos, y eso es una criminalidad fantástica. No existe, solamente la piensas, la sueñas, o es en sueño, estás despierto, pero te imaginas que pasa eso. Y posteriormente tenemos la criminalidad genuina, que es la salvaje, sin, eh, es la de un hombre salvaje, que es inadecuado, que no tiene instrucción o educación, que no ha tenido oportunidad de construir el super yo y cuyos instintos primarios no han sido dominados. Son los delincuentes natos o por tendencia de la doctrina de Lombroso. Recuerden que vimos los tipos de delincuentes, entonces estos son más o menos los comportamientos de un delincuente nato. Es muy salvaje, es muy inadecuado y no tiene una instrucción. Bueno, eso es la clasificación de la criminalidad. Ahora vamos a ver lo que es los tipos de criminalidad que existen. Tenemos la criminalidad real, que es la totalidad de delitos y faltas que efectivamente se realizan en un tiempo y en un espacio determinado. O sea que es el mero concepto de criminalidad. Punto. Eso es criminalidad real. Posteriormente tenemos criminalidad aparente, que está constituida por el conjunto de delitos y faltas que llegan a conocimientos de la autoridad competente. Ojo, se llama criminalidad aparente porque aparenta ser toda la criminalidad, todos los delitos que están pasando, pero sabemos que no es así. Sabemos que hay algo que se llama cifra negra, y esta cifra negra son los delitos que no son reportados. Y aquí tenemos lo que es la cifra oculta, que es aquella que resulta de la diferencia entre la criminalidad real y la aparente, que en este caso sería la criminalidad que no es reportada, que no es vista. En este caso, como les mencioné, esa cifra negra que no llega a conocimiento de la autoridad, a eso lo llamamos criminalidad oculta. Tenemos la legal, que es aquella que ha sido realmente investigada por la autoridad competente y en relación con lo cual se ha producido una decisión judicial más o menos provisional. Aquí ya hay más o menos una decisión, pero esta puede ser provisional, puede que cambie dependiendo de la situación legal en la que se encuentre la persona. Tenemos la criminalidad jurídica. Con este nombre la denominamos aquella
parte de la criminalidad legal que culmina en sentencias condenatorias. Ojo, es criminalidad legal cuando la sentencia es provisional y es criminalidad judicial o jurídica cuando ya se dictamina o se culmina una sentencia condenatoria. Después tenemos la criminalidad innata. Esta es aquella que se produce. Esto quiere decir que el delito que se comete vuelve a ser cometido. Es la criminalidad imitada. Se vuelven a reproducir los delitos anteriormente vistos o vividos por cierta persona. Por ejemplo, como su nombre lo dice, esta criminalidad es imitada. Tú de niño o en tu crecimiento llegaste a ver cómo asaltaban en tu colonia, en tu vecindario, y por X razón o circunstancia tienes la necesidad de robar o de asaltar. Puede ser por dos cosas: una, por necesidad; otra, porque simplemente estás reproduciendo este delito porque tú lo viste, y pues por eso se llama criminalidad imitada. Vas a hacer algo que alguien más ya lo había hecho o te lo había hecho a ti, inclusive siendo tú víctima, y ahora tú lo estás reproduciendo. Posteriormente tenemos la criminalidad global, que son los delitos e infracciones que se detonan mediante las estadísticas. La global pues la vamos a tener mediante gráficas, mediante barras de pastel. Tenemos la criminalidad específica, que es un tipo de delito o infracción que pertenece al mismo grupo. Por ejemplo, hablemos de criminalidad específica en robo. Tenemos robo simple, robo calificado, robo a mano armada, robo a vehículo, robo a casa habitación, etcétera. A eso se refiere con criminalidad específica, solamente la criminalidad de un tipo. Por ejemplo, homicidios. Ahí vamos a tener, sola la criminalidad va a ser criminalidad en cuestión de homicidios, pero se va a especificar en todo tipo de homicidios. Por ejemplo, doloso, culposo, por arma de fuego, por arma blanca, etcétera. Después tenemos la criminalidad convencional, que es aquella que percibimos sin esfuerzo, la común, la que ordinariamente pues vemos en el pueblo, en la ciudad. Casi siempre es denunciada y aparece definida en las leyes. La convencional o común, pues aquella como robos, asaltos, cosas que podemos ver más fácilmente en la calle. También tenemos la criminalidad de blusa azul. Esta es perpetrada por los obreros o trabajadores en desarrollo de sus labores. Por ejemplo, tú trabajas en la construcción, se te hace fácil robarte un bulto de cemento, unos tabiques o algo así, y piensas que no se dan cuenta, pues resulta que sí se dan cuenta, y pues esta es la criminalidad de blusa azul. Inclusive aunque no se den cuenta, tú sabes que estás cometiendo el delito y a esto así se le llama. Criminalidad de color caqui. Esta regularmente se les da a las corporaciones policíacas o militares. Se les llama criminalidad color caqui precisamente porque hace referencia a ese color que utilizan algunas corporaciones como el ejército, un color café, un color caqui, por eso se le llama así. Tenemos la de criminalidad de color blanco o la famosa criminalidad de cuello blanco, y son aquellos delitos cometidos por personas con un estatus socioeconómico alto o con un puesto en la política o en alguna empresa alto. Criminalidad evolutiva, pues son las características mejoradas de los delincuentes para tener éxito en la futura comisión del hecho delictivo. Por ejemplo, anteriormente robabas con una navaja, con un arma blanca y punto. Ahora tuvo que evolucionar porque ya no temían a las armas blancas o porque quizás había ya métodos de defensa personal para saberte defender sobre el uso de un arma blanca, y ahora tienes que utilizar un arma de fuego. Eso es por un ejemplo. Entonces es la evolución que va teniendo la criminalidad para mejorar pues también la comisión del delito. Tenemos la criminalidad retrógrada, que es la perteneciente al pasado, aquella que en sus modus operandi fue recuperado actualmente para delinquir. Por ejemplo, anteriormente utilizaban piedras en el camino para voltear las carretas o los carruajes y robar
a las personas que utilizaban este medio de transporte. Actualmente, hace no mucho, utilizaron las piedras para ponerlas en las carreteras o en caminos para que los carros pues se tuvieran que parar y poder robarlos. Entonces, esa es la criminalidad retrógrada. Se recupera cierto modus operandi, cierto modo de trabajar para cometer un delito. Y tenemos también la criminalidad revelada, nombre que recibe el acto delictivo que se exterioriza a raíz de la ingestión de sustancias que aflojan los frenos inhibitorios. Por ejemplo, la revelada puede ser un hecho delictivo que cometiste bajo las influencias del alcohol, de alguna droga, de algún fármaco, de algún estupefaciente, pues esa sustancia hizo que tuvieras precisamente ciertas reacciones negativas o de agresividad que te llevaron a cometer el delito. Hasta aquí nuestro tema de criminalidad, espero y les sirva. Cualquier duda quedo a sus órdenes. Que tengan un excelente día. Saludos.